Bien, en este video vamos a ver cómo realizar en Excel pruebas de bondad de ajuste. Y vamos a hacer el análisis de chi cuadrada. Bien, la pregunta aquí nos dice que la siguiente tabla muestra las frecuencias observadas al lanzar un dado 120 veces. Ensayar la hipótesis de que el dado está bien hecho a un nivel de significancia del 0.05. Estos son los datos que nos proporcionan. Nos dicen que esta es de la cara 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al hacer el experimento pues esta fue la frecuencia observada en cuanto a la cantidad de veces que cayó en 1, en 2, 3, 4, 5, 6. Este es un simulador hecho en GeoGebra al respecto de lanzar un dado. Obviamente entre mayor es el número de veces que se lanza un dado, la frecuencia se va acercando cada vez más a la esperada, ¿sí? Que es 1 sobre 6. Aquí la frecuencia relativa que debemos de obtener pues será 1 sobre 6 o 0.17 de que nos salga cualquiera de los 6 lados. ¿Sí? La probabilidad que me salga 1 pues es 1 de 6, 2, 1 de 6, 3, 1 de 6, etc. Bueno, entonces, entre mayor sea la cantidad de veces que lancemos un dado, pues se va a aproximar a la frecuencia observada. ¿Sí? Aquí nos podemos fijar en que pues prácticamente solo el 6 nos varía. Entre más pequeño sea el número de la cantidad de veces que lanzamos el dado, pues nuestras frecuencias van variando. Esto debido a que pues es pocas veces las que lanzamos el dado, entonces sí nuestra frecuencia puede llegar a cambiar. Aquí lo vamos viendo poco a poco. Bien, aquí ahorita está en la cantidad de veces que nos indica el problema, 120. Entonces, pues no es tan cercano a lo que estamos buscando, que es el 1 sobre 6. Nos puede llegar a variar porque son poquitas las veces que lanzamos el dado. Pero entonces el experimento que vamos a realizar es ver o comprobar que el dado está bien hecho, que no esté cargado. Y entonces lo que vamos a hacer es verificar la frecuencia relativa o la frecuencia observada comparada con la frecuencia que esperamos obtener. Entonces eso es lo que vamos a estar realizando, y si la diferencia que hay entre la observada y la esperada es mínima, pues entonces quiere decir que el dado está bien hecho. Si es muy grande esa diferencia, pues sí nos dirá que está muy cargado hacia cualquier lado. Bien, entonces regresemos a nuestra tabla para poder hacer las operaciones adecuadas. Bueno, voy a transponer esta tabla para poderla trabajar un poco mejor. Listo, entonces ya está la transpuesta y vamos a acomodar aquí para que nos quede un poco mejor. Ok, entonces esta es la frecuencia observada. La frecuencia esperada pues tendrá que ver con la cantidad de veces que lanzamos el dado y la probabilidad de que nos salga, en este caso, por ejemplo, el número 1. Como la probabilidad de que nos salga el número 1 es 1 sobre 6, entonces 1 entre 6, pero vamos a multiplicarla por la cantidad de veces que vamos a lanzar el dado. Y eso aplicará pues para todos los lados del dado. Bien, pues esa es nuestra frecuencia esperada. Ahora, la distribución chi cuadrada nos indica, la fórmula que vamos a utilizar será la siguiente. Bien,
Entonces vamos a utilizar esta formulita y aquí nos indica que es la frecuencia observada menos la esperada. Entonces podemos hacer aquí en esta misma columna, hacer la operación del numerador. Entonces será la frecuencia, perdón, va a ser aquí, igual la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Bueno, le voy a poner paréntesis y voy a volver a escribir exactamente la misma operación para que sea al cuadrado. Aquí está. Y arrastramos la formulita. Okay. Entonces, esta parte, esta columna será la observada menos la esperada al cuadrado. Y entonces aquí la dividiremos entre la frecuencia esperada y será esta columna entre la frecuencia esperada. Okay. Y hacemos la sumatoria. Entonces, para la suma utilizaremos una función que se llama suma. Y aquí está, 5. Bueno, ¿cómo lo podemos comparar? Existe una función, voy a poner aquí, aquí nos da 5, nuestro estadístico, pero entonces vamos a utilizar una función para poder encontrar el valor en el gráfico del chi cuadrado. Entonces vamos a utilizar la función que se llama inversa chi cuadrado CD. La probabilidad será el nivel de confianza y los grados de libertad pues serán los que tenemos aquí, 6. 6 menos 1, perdón, 5. Ok, y este es el valor de chi cuadrado en alfa sobre 2. Entonces, ¿qué debemos de hacer para saber si se acepta o se rechaza? Bueno, si este estadístico es más pequeño que este, entonces se acepta la hipótesis nula. Si este es más grande que el estadístico en alfa, entonces se rechazará la hipótesis. Como este es más pequeño, entonces podemos tener como conclusión que no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el dado está bien hecho. Bueno, anteriormente en nuestra libreta habíamos hecho las hipótesis, en donde recuerden que para las pruebas de bondad lo que vamos a comprobar, la hipótesis nula será que las frecuencias observadas y esperadas pues no tengan una diferencia muy significativa, y la alternativa será que su diferencia sea significativa. Al no rechazar la hipótesis nula, pues podemos decir que nuestro dado está bien hecho.